Como siempre es un placer estar nuevamente con ustedes, ahora con otro tema de aritmética, que sería el segundo que les comentaba en el video anterior. Este es sobre común mínimo común múltiplo. Bienvenidos. Y tenemos que múltiplo se refiere al número o a la cantidad que contiene a otro varias veces de manera exacta. En otras palabras, múltiplo de un número es aquel que si lo dividimos entre ese número nos da como resultado un número entero. Aquí nos dice también que un número entero llamado R es múltiplo de otro número entero llamado S cuando existe otro número natural que multiplicado por S nos da como resultado R. Ese otro sería X. Si multiplicamos X por S y obtenemos como resultado R o como producto R, entonces eso quiere decir que R es múltiplo de S. Como ejemplo tenemos que R tiene un valor de 12, por darles números, y S tiene un valor de 3. Si X vale 4, entonces al multiplicar X por S nos debe de dar como resultado R. En otras palabras, si multiplicamos 4 por 3 debemos de obtener 12. En este caso, como si lo obtenemos 12, podemos afirmar que 12 es múltiplo de 3. Entonces, con ese ejemplo comprobamos lo que nos dice la teoría. Ahora vamos con submúltiplo, que sería lo contrario o lo opuesto a múltiplo. Es cualquier número que es contenido dentro de otro de manera exacta, una determinada cantidad de veces. Como ejemplo tenemos 36 y 4. Entonces 36 es múltiplo de 4 porque contiene al 4 9 veces. Si lo vemos de manera contraria, el 4 es contenido 9 veces dentro del 36. Entonces el 4 es submúltiplo de 36. En nuestro ejemplo anterior, el 12 es múltiplo de 3, por lo tanto el 3 es submúltiplo de 12. Entonces aquí en este caso podemos afirmar que 4 es submúltiplo de 36. Continuamos y tenemos otro concepto que nos dice que el mínimo común múltiplo de dos números es el número más pequeño que es múltiplo de ambos. En este caso a los números se les ha dado los nombres de A y B. Aquí tenemos un diagrama que tiene que ver con la forma de calcular el mínimo común múltiplo, que vamos a ver más adelante. Entonces, el mínimo común múltiplo de 72 y 50 se calcula multiplicando todos estos números primos. Podemos multiplicar 5 por 5 por 2 y obtenemos 50. Podemos multiplicar 2 por 2 por 3 por 3 por 2 y obtenemos 72. Como el 2 se repite dentro de los dos conjuntos, por llamarles así, entonces lo tomamos para calcular el mínimo común múltiplo, lo tomamos una sola vez.
Entonces multiplicaríamos 2 por 2, 4, por 3, 12, por 3, 36, por 2, 72, por 5, ya me perdí. Vamos con la calculadora. Sería 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5 por 5. Esto es igual a 1800. Entonces 1800 es el mínimo común múltiplo de 72 y 50. Es el número menor que es múltiplo de los dos, de estos dos al mismo tiempo. Si hubiéramos multiplicado también por el otro 2, que forma parte de cualquiera de estos dos, entonces serían 3600, pero ya no sería el mínimo. Sería un múltiplo de ambos, pero no el mínimo. No sé si me explico. Continuamos. Y bueno, para denotar al mínimo común múltiplo lo escribiremos de una de estas dos formas. Finalmente es MCM de A y B. O si son 3 de A, B y C, o 3 números, 3, 5 y 7, por ejemplo. Y bien, tenemos un ejemplo que nos pide calcular el mínimo común múltiplo de 4 y de 6. ¿Qué hacemos normalmente? Pues multiplicamos 4 por 6 y se acabó el problema. Aunque después tengamos que estar sacando mitad, tercera y todo eso. Bien, ¿cómo lo calculamos? La primera forma es hacer una tabulación. En este caso serían 2 columnas porque son 2 números. Y escribir la tabla de multiplicar de esas columnas. Aquí tenemos la tabla de multiplicar del 4, del 1 al 6 y acá del 6, del 1 al 6. Y luego vemos en qué multiplicaciones se repite el mismo resultado para ambas columnas. Aquí tenemos 4 por 3, 12 y 4 por 6, 24. Acá 6 por 2, 12 y 6 por 4, 24. Eso quiere decir que el 12 es común múltiplo de 4 y 6. Y el 24 también es común múltiplo de 4 y 6. A nosotros nos interesa el mínimo, que sería 12. Entonces el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. Otra forma de calcularlo que me parece más práctica y más rápida es ponerlos de esta manera. Sigue siendo un tipo tabulación, sin embargo vamos a seguir el procedimiento. Entonces ponemos estas líneas cruzadas y ponemos 4 y 6. Luego el primer número primo es 2. Entonces, ¿existe entre esos números alguno que sea divisible entre 2? Si la respuesta es sí, bueno, pues del lado derecho colocamos el 2 y dividimos 4 entre 2 a 2. Y luego 6 entre 2, o mitad de 6, perdón, 3. Volvemos a la misma pregunta. Dentro de estos dos números que obtuvimos, ¿existe alguno que sea divisible entre 2? Si la respuesta es sí, volvemos a poner otra vez el 2 y lo dividimos 2 entre 2, 1. 3 entre 2 no es divisible entre 2, entonces lo dejamos como 3, sigue siendo un 3. Entonces, entre el 1 y el 3 existe un número que sea divisible entre 2. De hecho, el 1 pues ya no tiene caso porque ya es el mínimo, ya ahí se queda. ¿El 3 es divisible entre 2? Pues no. ¿Cuál es nuestro siguiente número primo? El 3. Pregunta, ¿el 3 es divisible entre 3? Sí. Pues lo escribimos acá y entonces 3 entre 3, 1.
Como ya tenemos aquí al final de cada columna un 1 o al fondo de cada columna un 1, entonces ya no tenemos que continuar, ya ahí paramos. Y lo que hacemos es multiplicar 2 por 2, 4 por 3, 12. O dicho de otra manera, 2 por 2 es 2 al cuadrado, por 3, 2 al cuadrado, que es 4 por 3, igual a 12. O como a mí más me gusta, en lo personal me gusta más esta forma, entonces 2 por 2, 4 por 3, 12. Lo que nos indica que el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es igual a 12. Esta forma me parece, es mi apreciación personal, me parece más práctica y más rápida. Solamente para practicar tenemos otros dos ejemplos. Se nos pide calcular el mínimo común múltiplo de 8, 9 y 10 y de 180 y 324. Entonces primero vamos con el de 8, 9 y 10. ¿Existe entre 8, 9 y 10 algún número que sea divisible entre 2? Pues sí, tenemos 8 entre 2, 4. El 9 no es divisible entre 2, se queda tal cual. El 10 sí, 10 entre 2, 5. Nuevamente, ¿existe algún número que sea divisible entre 2? Y sí, tenemos que es el 4. Y obtenemos que 4 entre 2, 2, el 9 así se queda y el 5 así se queda. La misma pregunta y la respuesta vuelve a ser la misma, es sí. Entonces 2 entre 2, 1, 9 y 5 así se quedan. Ahora el siguiente número primo es 3. ¿Existe algún número entre 9 y 5 que sea divisible entre 3? Y pues sabemos que sí, el 9. Y entonces 9 entre 3 a 3. El 5 así se queda, puesto que no se puede dividir entre 3, o al menos no nos da como resultado un número entero, que es lo que estamos persiguiendo. Y la misma pregunta, el 3 es divisible entre 3, entonces 3 entre 3, 1. Se terminaron los números divisibles entre 3 y brincamos al siguiente número primo, que es 5, y sabemos que el 5 obviamente es divisible entre 5. Entonces 5 entre 5 es 1. Cuando aquí ya tenemos puros 1, sabemos que ya terminamos. Nos resta multiplicar 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Entonces 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5, 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 por 9, 72 por 5, 5 por 2, 10, 0 va 1, 5 por 7, 35 y 1, 36, son 360. Ahí tenemos la misma operación que acabamos de hacer, pero desglosada o tomado los números tal y cual están aquí. Y finalmente la formalización. El mínimo común múltiplo de 8, 9 y 10 es 360. Les comentaba una forma rápida y que mucha gente considera fácil, hubiera sido multiplicar 8 por 9, 72 por 10, 720, que es múltiplo de todos, puesto que los acabamos de multiplicar. De ahí la palabra múltiplo. Pero realmente no son 720, son 360. Bien, vamos con el otro, 180. ¿Algún número es divisible entre 2? Sí, los dos. Mitad de 180, 90. Mitad de 324, 162. ¿Alguno de ellos es divisible entre 2? Sí, los dos. Mitad de 90, 45. Mitad de 162, 81. ¿Alguno de ellos es divisible entre 2? No. ¿Entre 3, que es el siguiente? Sí, 81. Entonces, también 45, perdón, no me había fijado. 45 entre 3 a 15. 85 entre 3 a 27.
Luego los dos siguen siendo divisibles entre 3, o los dos tienen tercia o tercera. Tercera de 15,5, tercera de 27,9. El 5 no es divisible entre 3, sin embargo el 9 sí. Entonces el 5 así se queda, 9 entre 3 a 3. El 3 sigue siendo divisible entre 3. 3 entre 3 a 1. 5 así se queda. Y brincamos al 5, puesto que ya ninguno es divisible entre 3. Y 5 entre 5 a 1. Ahí terminamos. Y tenemos que necesitamos multiplicar 2 al cuadrado por 3 a la cuarta por 5. O de otra manera, 2 por 2 por 3 por 3 por 3. Creo que me faltó 1 por 3 por 5. Y llegamos al resultado que nos dice que el mínimo común múltiplo de 180 y 324 es 1620. Hasta aquí nuestro video, espero que les haya servido, que les haya ayudado a aprender o a despejar dudas o no sé, en algo que les haya ayudado. Nos seguimos viendo, hasta la próxima.